Continuamos con La Noche. Nicolás Maduro no habló como estaba previsto este miércoles ante el Pleno de las Naciones Unidas. Aunque el mandatario venezolano había afirmado la semana pasada que asistiría a la Asamblea General, una serie de nuevas tensiones con Estados Unidos propiciaron en parte la ausencia de Maduro, que hoy es noticia. El nombre de Nicolás Maduro fue finalmente retirado de la lista de oradores del debate de la Asamblea General apenas 2 días después de que su canciller, Elías Jawa, cuestionara las garantías de seguridad y respeto para la delegación venezolana en Nueva York. Nicolás Maduro anunció en Twitter su llegada a Caracas después de su visita oficial a China, el mismo día en que se suponía debía intervenir en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Y suspender el viaje a Nueva York para cumplir un objetivo máximo que yo tengo que cumplir, y ustedes lo saben, que es preservar mi integridad física y preservar mi vida. El propio canciller Elías Jawa había asegurado que la participación de Nicolás Maduro en la Asamblea de la ONU no estaría confirmada hasta tanto no se garantizara su seguridad. El presidente Nicolás Maduro y nosotros, su comitiva, necesitamos garantías de que vamos a ser respetados por el gobierno de los Estados Unidos. Todo inició cuando Maduro denunció la semana pasada que Estados Unidos había negado la visa a miembros de la delegación venezolana, entre ellos el ministro del despacho de la presidencia, Calixto Ortega. Una portavoz del Departamento de Estado negó los señalamientos sobre Estados Unidos. Y aunque algunos sectores sugieren que Caracas cometió errores de trámite, el embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, envió el pasado 20 de septiembre una carta al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, denunciando una supuesta obstrucción a la delegación de su país. Este martes, en declaraciones a la emisora venezolana Unión Radio, el diplomático insistió en que Estados Unidos estaría entorpeciendo la visita de la delegación. Ha habido todo un jueguito de tira la piedra, esconde la mano, de decir que sí estamos trabajando rápido, muy duro, y mentira, todo lo retardan, con el objeto de sabotear y desorganizar nuestra visita y la visita de nuestros altos funcionarios. Sin embargo, las dudas no quedan resueltas y llevan a preguntarse, en realidad, ¿por qué Maduro no pronunció su discurso ante la ONU cuando estaba previsto? Para algunos, la retórica del mandatario y sus múltiples errores de lenguaje lo habrían desdibujado en su primera intervención como presidente de Venezuela. Así como Cristo multiplicó los peces. Consultado por el programa La Noche, el diplomático venezolano Milos Alcalay aseguró por ello que Maduro se sentía inseguro ante las demás delegaciones. Uno ve mucha improvisación, uno ve una copia de Chávez, tratar de imitar a Chávez, que tenía sin lugar a dudas una enorme capacidad de impactar por su carisma, y Maduro lamentablemente para él no lo tiene. En declaraciones al informativo de NTN 24, Miles Frechet, ex embajador de Estados Unidos en Colombia, coincidió en que Nicolás Maduro no ha podido igualar el carisma ni el liderazgo del presidente Chávez, y agregó que la situación económica de Venezuela también le impidió a Maduro asistir a la Asamblea de la ONU de este año. Chávez tenía mucha carisma, Maduro no la tiene. En segundo lugar, Venezuela está en estrechas dificultades, enormes dificultades económicas, y uno de los objetivos de la visita del presidente Maduro a la China fue de obtener préstamos de los chinos, porque la situación económica está terrible en Venezuela. Así es que en términos de Venezuela, ir a buscar plata a China es mucho más importante que ir a Naciones Unidas. En nuestros estudios en Washington, la capital de los Estados Unidos, Jaime Aparicio Otero, ex embajador de Bolivia en los Estados Unidos, ¿le pareció un poco desgastado el discurso de Evo Morales? ¿Pareció un libreto en representación del ALBA, lo que presenciamos esta tarde en Naciones Unidas? Sí, ya el discurso de tanto repetirlo se está desgastando y a la gente le presta cada vez menos atención. Ha hablado claramente, la segunda parte del discurso era en representación del ALBA, eran denuncias sobre mover la sede de las Naciones Unidas, el espionaje, la necesidad de acusar al presidente Obama, etc. Como dijo mi antecesor en sus comentarios, esto ya no es apropiado a las circunstancias actuales, hay un contexto un poco distinto, se está bajando la tensión con Irán, hay temas importantes que están sucediendo en el Medio Oriente, finalmente Estados Unidos
está acabando sus guerras, está concentrándose en temas internos y, por supuesto, este discurso encendido y además a cargo de un líder que ya no es uno de los grandes líderes progresistas del pasado que se presentaban en Naciones Unidas, sino un hombre con muchas limitaciones, cada vez es más desgastado. Es el hecho de ser indígena el que le ha dado toda esta especie de carisma alrededor del cual muchos países en Europa y etcétera veían en él a un nuevo líder, pero esto se ha ido desgastando. Yo no veo hoy día que haya ningún interés. Esa sala vacía era una muestra elocuente del poco interés que ya hay en estas acusaciones disparatadas. Embajador Julio César Pineda, en nuestros estudios en Nueva York, las declaraciones del presidente Evo Morales, que acusa de cinismo al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y criticó lo que llamó piratería aérea contra él y contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Esta tesis de que los gobiernos antiimperialistas quieren secuestrar a los mandatarios latinoamericanos de izquierda, ¿cómo la evalúa usted? Mire, yo le dije que esta tarde estuvimos en la Asamblea General presentes, inclusive transmitiendo para Caracas por Globovisión, y nos dimos cuenta de que muy poca gente le interesa el discurso de Evo Morales. Yo creo que Chávez era una personalidad distinta, carismática, encarnaba bien esa izquierda latinoamericana de una manera mucho más clara, ideológicamente más formado. Evo Morales está ahora como vocero del ALBA, y ese discurso antiimperialista, como decía también el amigo que me antecedió, no tiene cabida hoy en el sistema internacional. Hemos visto que hay un nuevo orden mundial, el tema sirio permitió una alianza entre Estados Unidos y Rusia para buscar la paz en la región. Incluso dentro de ese criterio, pues América Latina ha tenido un lenguaje mucho más mesurado. Evo Morales está junto a Daniel Ortega, que va a hablar mañana el mismo lenguaje, fuera de la dirección. Tal vez Maduro fue más inteligente en no venir, porque un discurso de Maduro radical como Chávez ya no tiene el cuadro que tenía antes dentro del sistema tan confrontacional. Hoy en día el mundo quiere la paz, la concordia, y esos ataques, por ejemplo, ya Estados Unidos explicó que el caso de no sobrevolar Puerto Rico, el presidente Maduro, fue un problema administrativo de 4 días que tenía que pedir el permiso, no se pidió a tiempo, y además se le dio la visa a los que querían venir con el presidente Maduro. Así que lo de Evo, claro, yo hablaba con periodistas, porque ayer hubo una rueda de prensa también en Naciones Unidas donde Evo Morales tomó el mismo discurso del presidente Chávez, pero a Chávez le quedaba bien, a Evo no. Y además Bolivia, pues con tantos problemas, inclusive planteando el tema que era bilateral entre Bolivia y Chile, es un tema menos de Naciones Unidas y más de la diplomacia bilateral. Embajador Pineda, el caso de Nicolás Maduro, en un momento en que al parecer la popularidad que tenía no es la misma que tenía el presidente Hugo Chávez, ¿no significaba esta oportunidad de Naciones Unidas la posibilidad de que Maduro, como mandatario de los venezolanos, sentara la palabra? Ese es uno de los puntos interesantes que escuché en Nueva York. Para muchos diplomáticos acreditados, gente que sabe mucho del manejo de la política internacional, era una oportunidad excepcional para Maduro, primero de legitimizar su gobierno, porque Capriles y la oposición ha dicho que no ganó las elecciones, que hubo trampa, y era una oportunidad excelente porque era la primera vez que venía Maduro. Lo cierto es que no ha habido un comunicado oficial de Venezuela, vamos a esperarlo. Yo doy una primicia que nadie la sabe y se la adelanto. De todas maneras, aunque hoy se dijo que no estando Maduro venía el canciller Jagua y no vino, él va a estar la próxima semana y va a hablar en nombre del gobierno venezolano. Es decir, señor Pineda, que con Nicolás Maduro todo puede pasar. Con el chavismo podría llegar el lunes de la próxima semana el presidente de Venezuela y pedir espacio. No, Maduro no viene más. Yo creo que por las situaciones que he hablado aquí con muchos diplomáticos y gente vinculada cercana al gobierno, Maduro no viene, ya definitivamente se queda en Caracas. El viaje a China regresó por Caracas, aunque había dicho que venía por Nueva York. Tiene problemas internos, aquí hay 3 versiones. El caso de los maletas con cocaína para Francia, la situación de algunos militares a quien no se le dio la visa para Estados Unidos. Bueno, una serie de situaciones. Lo cierto es que sí viene el canciller, aparentemente Jagua, y hablará el próximo lunes. Le preguntamos a nuestros televidentes a través de las cuentas de Twitter, a propósito de la ausencia de Ecuador, Nicaragua y Venezuela en la Asamblea de la ONU, ¿creen que el ALBA tiene aún peso en la diplomacia mundial? Vamos a leer algunos mensajes de los televidentes. Armando Suárez Peralta nos escribe: son solidarios entre sí y les da miedo ir a refutar la intención expansionista de Nicaragua.
También escribe Cunderas, dice no, son gobiernos que piensan que lo tienen, pero están lejos de ser importantes, incluso en la región. Y también Juan Pablo Molano dice, sí, son tan importantes que nos están empujando al socialismo del siglo XXI. Vamos a la pausa y ya regresamos para continuar debatiendo el papel político, el peso del ALBA, luego de que 4 mandatarios de esta agrupación de izquierda latinoamericana no asistieran a la Asamblea General de Naciones Unidas. Ya regresamos con La Noche.